Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionado casi que no quepo en mi piel. Hoy vamos a desentrañar un tema que créanme va a prender fuego a las redes sociales. Ya vieron el título, ¿verdad? Kerem Bürsin lo confiesa, se muda por Hande Erçel. La decisión que impacta. OMG. ¿Están listos para sumergirnos en un torbellino de drama, romance, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme jugoso? Prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle de esta bomba que ha explotado en el universo del espectáculo turco. Ya saben que aquí en el canal nos encanta diseccionar a fondo todo lo que sucede con nuestros actores y actrices favoritos, especialmente cuando se trata de historias de amor que parecen sacadas de una novela, porque en realidad, son novelas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al análisis, necesito pedirles un favor gigante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre estamos al pie del cañón con las últimas noticias, los chismes más candentes, las actualizaciones más importantes y los análisis más profundos sobre el mundo de las novelas turcas. No se pueden perder nada. Y por supuesto, dejen un like al vídeo si les gusta lo que hacemos. Es la mejor forma de demostrar su apoyo y de que este canal siga creciendo. Un like no cuesta nada y significa muchísimo para nosotros. Bueno, ahora sí, abróchense los cinturones porque nos vamos de viaje. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas, más mediáticas y más comentadas del mundo del entretenimiento. Su historia de amor, que floreció en el set de Love is in the Air, nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando, soñando y anhelando un romance como el de ellos. La química que desprendían era innegable, palpable, casi se podía tocar. Y lo mejor de todo, por si fuera poco, su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, en una historia de amor que nos robó el corazón a todos. ¡Guau! Durante mucho tiempo los fans de ambos actores, y los amantes de las novelas turcas en general, vibraron y celebraron esta relación. Las redes sociales explotaban cada vez que aparecía una nueva foto, un vídeo o una declaración. Todo era material para soñar, para alimentar el fervor y la pasión por esta pareja. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Era como ver una novela dentro de la novela, un sueño hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida misma, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. ¿Qué pudo haber pasado para que una historia tan bonita llegara a su fin? La respuesta, como suele ser, es compleja y multifacética. Ahora hablemos de la gran pregunta que nos ha reunido hoy: ¿por qué Kerem Bürsin se muda? Esta es la pregunta del millón, la que está en boca de todos y la que nos tiene con el corazón en un puño. Según las últimas noticias, los rumores que han estado circulando como reguero de pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, Kerem Bürsin ha tomado una decisión que ha dejado a muchos boquiabiertos y ha avivado aún más la llama de la especulación: mudarse cerca de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y la razón, bueno, es algo que vamos a analizar con lupa y con mucho detalle a continuación. Para entender bien esta situación, y para evitar que nos perdamos en un mar de especulaciones, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo era la relación entre Kerem y Hande. ¿Cómo fue su historia? ¿Qué la hizo tan especial? ¿Y por qué, a pesar de todo, decidieron tomar caminos separados? Aunque su relación llegó a su fin, siempre quedó en evidencia el cariño, el respeto y la admiración mutua que ambos se profesan. En entrevistas, tanto Kerem como Hande han hablado con cariño y con nostalgia sobre su relación pasada, evitando entrar en polémicas, en acusaciones y resaltando siempre los buenos momentos que compartieron. Nunca hubo una guerra abierta, ni declaraciones crueles ni reproches. Ambos mostraron madurez y respeto por el otro, algo que es muy poco común en el mundo del espectáculo. Pero claro, el final de una relación, por más respetuosa que sea, siempre deja secuelas, ¿verdad? Siempre hay heridas que sanar, recuerdos que procesar y un cierto grado de tristeza. Ahora entremos en el meollo del asunto. ¿Qué es lo que ha llevado a Kerem a tomar esta decisión? ¿Qué motivaciones podrían estar detrás de esta mudanza que ha generado tanto revuelo?
Los rumores provenientes de fuentes cercanas a la pareja, y cuando digo cercanas, me refiero a fuentes muy cercanas, incluso personas del círculo íntimo de ambos, sugieren que esta mudanza no es simplemente una casualidad, sino que está directamente relacionada con Ande. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, indican que Kerem estaría buscando un nuevo comienzo, una cercanía diferente, tal vez para mantener una relación amistosa más sólida con Ande o tal vez, quién sabe, para recuperarla. ¿Será que el amor, como el ave fénix, puede resurgir de las cenizas? Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor muy popular y exitoso, con una agenda de trabajo muy apretada y una carrera en constante ascenso. Ha protagonizado numerosas series y películas, y su talento y atractivo han conquistado a audiencias de todo el mundo. Y por supuesto, Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas y queridas en Turquía y a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una estrella global. La demanda de su trabajo es constante, con proyectos en cine, televisión y publicidad. La vida de ambos está llena de viajes, de rodajes, de compromisos y de compromisos. Por eso, encontrar tiempo libre para ellos mismos, para sus amigos y, sobre todo, para sus relaciones personales, es un verdadero desafío. La cercanía física, el hecho de vivir en el mismo vecindario, podría facilitar encuentros, ya sea por motivos laborales, por compromisos sociales o simplemente por el deseo de compartir tiempo juntos. Podría significar que ambos quieren tener una relación más fluida, menos tensa, sin las presiones y la distancia que a veces se generan en una relación a distancia. No olvidemos que aunque ya no sean pareja, ambos comparten un círculo de amigos y conocidos en común, un entorno social que los une. Por lo tanto, es lógico que sus caminos se crucen en eventos sociales, fiestas, estrenos, cenas con amigos, eventos benéficos, etc. Estar cerca facilitaría esos encuentros, esas reuniones casuales y esas conversaciones que a veces pueden encender la chispa del reencuentro. Pero claro, el simple hecho de mudarse cerca de alguien, especialmente de una expareja, es un tema que da muchísimo que hablar. La pregunta que todos nos hacemos, y que probablemente se estén haciendo ellos mismos, es ¿qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Será que Kerem aún tiene sentimientos románticos por Hande? ¿Será que están buscando una segunda oportunidad? O tal vez, ¿será que simplemente quieren mantener una relación de amistad cercana y saludable, una amistad que perdure a pesar del tiempo y de las circunstancias? Analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones detrás de esta mudanza que nos tiene en vilo. Una de las teorías más populares y más románticas es que Kerem, de alguna manera, todavía siente algo por Hande. Quizás después de haber pasado tiempo separados, después de haber tenido la oportunidad de reflexionar, de madurar y de sanar, se ha dado cuenta de que extraña su compañía, su conexión, su complicidad, y que quiere tenerla cerca en su vida, de alguna manera. Ojo, no estoy diciendo que estén juntos otra vez, pero el hecho de mudarse, de tomar esta decisión tan significativa, definitivamente es una señal de que Kerem aún siente un cariño especial, un cariño profundo y tal vez, ¿por qué no?, un amor latente por Hande. Otra teoría un poco más optimista y que refleja una madurez emocional que a veces escasea en el mundo del espectáculo, es que Kerem y Hande han logrado una madurez emocional que les permite mantener una relación de amistad sana, cercana y basada en el respeto y el cariño mutuo. Podría ser que, después de haber sanado las heridas del pasado, después de haber procesado la ruptura y de haber perdonado, ambos quieran tenerse cerca, apoyarse mutuamente en sus carreras, compartir momentos juntos y construir una amistad que perdure en el tiempo. Una amistad que se base en la confianza, en el apoyo incondicional y en la complicidad. Una amistad que, quién sabe, podría derivar en algo más en el futuro. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que esta mudanza tenga un trasfondo puramente profesional. Kerem y Hande son dos actores muy talentosos y con una gran proyección internacional. Ambos son muy solicitados en la industria del entretenimiento y tienen una gran demanda de trabajo. Quizás esta mudanza les permita estar más cerca de oportunidades laborales conjuntas, ya sea en proyectos cinematográficos, publicitarios, televisivos o incluso teatrales. Imaginemos por un momento lo que sería verlos juntos nuevamente en una serie, en una película o en una campaña publicitaria. Sería un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Los fans enloquecerían, las redes sociales estallarían y los medios de comunicación hablarían del tema durante semanas. Sea cual sea la razón, la mudanza de Kerem Bürsin es una decisión que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo.
Los fans están emocionados, los medios de comunicación están atentos, y todos estamos esperando, con el corazón en un puño, para ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Será el comienzo de una nueva etapa en la relación de Kerem y Hande? ¿Se reconciliarán? ¿O simplemente una coincidencia, una decisión basada en la amistad y en las oportunidades profesionales? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero, ¿qué dicen ustedes? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan sobre esta mudanza? ¿Creen que Kerem y Hande tienen posibilidades de reconciliación? ¿Creen que realmente se aman, a pesar de todo? ¿O creen que simplemente quieren mantener una amistad cercana y saludable? ¿Qué les dice su intuición? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Compartan sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Sus comentarios son muy importantes para mí y para la comunidad. Mientras tanto, sigamos de cerca los pasos de Kerem y Hande. Estaremos atentos a cualquier nueva información, foto, vídeo o declaración que nos dé pistas sobre lo que está pasando. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de las revistas del corazón y de los programas de televisión. Porque aquí en el canal, nos encanta estar al día con todos los chismes. Y por supuesto, les prometo que apenas tengamos noticias, apenas surja algo nuevo, les haremos un vídeo. Serán los primeros en saberlo. La verdad es que este tipo de situaciones, este tipo de historias, nos encantan, porque nos permiten reflexionar sobre las relaciones, sobre el amor, sobre el desamor, sobre la amistad, sobre la complejidad de las emociones humanas. Nos recuerdan que incluso las estrellas de cine, las personas que vemos en la pantalla, son seres humanos como nosotros, con sentimientos, con sueños, con miedos y con la capacidad de experimentar el amor, el desamor, la alegría y la tristeza. Nos muestran que a pesar de la fama y de la fortuna, todos somos vulnerables y que todos necesitamos amor, compañía y apoyo. Es fascinante ver cómo la vida de estas celebridades se entrelaza con la nuestra, y cómo sus decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden generar tanto interés, tanto debate y tanta especulación. Al final del día, todos somos un poco curiosos por naturaleza, y nos encanta saber qué está pasando en la vida de las personas que admiramos, de las personas que nos inspiran, de las personas que nos hacen soñar. Queremos saber cómo viven, cómo aman, cómo sufren y qué decisiones toman. Queremos sentirnos cerca de ellos, aunque solo sea a través de la pantalla o de las redes sociales. Y hablando de admiración, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este viaje por el mundo de las novelas turcas. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son nuestra mayor motivación. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las novelas, por los actores, por la cultura turca. Gracias por hacer de este canal un lugar tan especial, un lugar donde podemos compartir, discutir, reír y soñar juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son ustedes los que hacen que este canal tenga vida. En resumen, hoy hemos analizado la impactante noticia de la mudanza de Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor con Hande Erçel, desde sus inicios en Love is in the Air hasta su ruptura. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, desde la búsqueda de una amistad cercana hasta la esperanza de una reconciliación. Y por supuesto hemos especulado sobre el futuro de su relación, con la esperanza de que, sea cual sea el camino que elijan, ambos encuentren la felicidad. Hemos visto que aunque ya no sean pareja, el cariño, el respeto y la admiración entre Kerem y Hande siguen presentes. Y a pesar de las especulaciones, solo el tiempo, el destino y las decisiones de ellos nos dirán qué pasará en el futuro. La vida, al fin y al cabo, es una novela, una historia en constante evolución, llena de sorpresas, de giros inesperados y de emociones intensas. Y nosotros, como buenos espectadores, estaremos atentos a cada capítulo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen un like al vídeo si les gustó. Un like nos ayuda mucho. Compartan este vídeo con sus amigos y amigas que también sean fans de las novelas turcas. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Compartan el chisme, la emoción y la pasión. Y por último, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la mudanza de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación?
¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo con más chismes, más análisis y más emociones. Hasta la próxima y que viva el chisme, que viva el amor y que vivan las novelas turcas. Adiós. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, estén atentos a las noticias. Porque aquí en el canal, siempre estamos al día.